Muy buenos días, muy buenas tardes jóvenes. Este otro video explicativo, en este caso, de la unidad de Historia de Chile número 1. En este caso vamos a abordar aquello referido a la colonia. La colonia es una época de la historia de Chile que tradicionalmente se enmarca desde el siglo XVII hasta el siglo XIX, recordando que se da como hito el año 1598 con el desastre de Curalaos a finales del siglo XVI, y su finalización viene ya dada con 1810, cuando se proclama la primera Junta Nacional de Gobierno, donde ya comienza este proceso de lucha por la independencia. La Polonia de por sí es una época donde ocurren muchas transformaciones y es donde se da a entender que se construye la identidad chilena. Todo aquello que tiene que ver con el Chile contemporáneo tiende a encontrar su comienzo en esta época colonial. Vamos a tratar de abordarlo en tres perspectivas diferentes: desde lo económico productivo, desde lo social y desde el aspecto urbano. ¿Ya? ¿Por qué el urbano? Vamos a partir con ese tema que quizás está a la derecha, que es el más breve, porque el modelo de ciudades que hoy en día existen en Chile en su gran mayoría se basan en la estructura colonial, que era un modelo de damero, como un tablero de dama, un tablero de ajedrez, con calles que terminan en ángulo recto, ¿ya? Y que forman cuadras que tienden a tener una forma cercana a un cuadrado. También recibió el nombre de modelo ortogonal, porque el concepto orto quiere decir recto, rectitud. En el fondo, las calles son rectas. Un ejemplo de ciudad colonial es Quillota. Quillota es una ciudad fundada bajo este modelo de damero, de tablero de damas, donde el centro es la plaza de la ciudad originalmente, y de ahí surgen el resto de las calles, que siempre van en línea recta, en su gran mayoría, al menos en el plan de Quillota, entre comillas, entendiendo que la realidad hacia lo que es el Cerro Mayaca o inclusive en las zonas rurales es completamente diferente. ¿Qué otro elemento caracteriza a estas ciudades coloniales? Es que las instituciones públicas se ubicaban cerca de la plaza o en la misma cuadra que da a la plaza. Por ejemplo, en Quillota tenemos que el municipio está al frente de la plaza, la gobernación provincial, todas aquellas edificaciones de administración pública como el Servicio de Impuesto Interno, el Registro Civil, están también cerca de la plaza. Hay dos iglesias, ¿ya? Que también es otro elemento propio de una ciudad colonial, ¿bien? Y también hay que entender que en este caso, en las ciudades coloniales, mientras más al centro tú vivieras, eras socialmente, estabas más arriba, tenías un estatus social superior. Mientras más hacia las afueras de la ciudad, más acercándote al campo, menos estatus social, y probablemente tu situación fuera ya de ser un inquilino o ser un ciudadano común y corriente. Bien. Eh, ¿Qué es también relevante dentro de una ciudad? La plaza, que originalmente se llamaba Plaza de Armas, principalmente porque allí se juntaban los vecinos, que eran aquellos miembros notables de la ciudad, para organizar la defensa de esta. Supongamos, si venía un ataque indígena, se juntaban los vecinos en la Plaza de Armas y planteaban la estrategia para poder defenderse. ¿Ya? De ahí viene ese concepto de Plaza de Armas. Eh, Hoy en día, evidentemente, es simplemente un lugar para encontrarse. Y también funcionaba la plaza como un punto de encuentro, evidentemente, al ser el lugar que está a la salida de la iglesia, de los edificios públicos, era común que hubiera un mayor tráfico de personas. Por lo tanto, era un lugar donde se hacía vida social. Bien, eso en cuanto a la ciudad. ¿Ok? Luego vamos a pasar al aspecto social, perdón, que en este caso vamos a hablar primero de cómo se clasificaba la sociedad colonial, en el fondo, cómo se ordenaba la sociedad colonial según tu origen, según tu poder económico, según tu raza. Principalmente en este caso tenía que ver con un componente de razas, racial, ¿ya? Donde en la parte superior se encontraban los españoles, o sea, los que habían nacido en España. En un segundo término estaban los criollos. Los criollos son hijos de españoles nacidos en América, ¿ya? O sea, la única diferencia entre un español es que habían nacido acá. Luego teníamos los mestizos.
Los mestizos, recuerden muchachos, que son aquella mezcla biológica que se da principalmente, en el caso chileno, entre indígena y español, ¿ya? Y según qué tan blanco salieras de esa mezcla, era si estabas un poquito más arriba o un poquito más abajo. De hecho, aquí importaba mucho el componente del color de la piel. Mientras más blanco fueras, socialmente ibas a ser mejor visto, porque se entendía de que el europeo era el blanco, en cambio el moreno era el indígena. ¿Bien? Luego de eso tenemos ya a los indígenas como tal. ¿Ok? En el caso de los indígenas, recuerden que un porcentaje estuvo en encomienda, con el paso del tiempo desciende de tal forma la población indígena por los factores que hablamos anteriormente, que comenzaron a vivir en reducciones que se llamaban pueblos de indios, ¿ya? De hecho, en Quillota existe un pueblo indio, que está la tetera y subiendo el camino donde pasas por el Valle de la Concagua, y subiendo más hacia arriba, llega a lo que es pueblo indio. ¿Por qué se llamaban así? Porque eran lugares donde se concentraba la población indígena para que pudieran vivir en relativa armonía, ¿ya? Porque ya no eran rentables tenerlos como encomendados porque eran poquísimos. Bien, hasta ellos todavía tenían la condición de persona, hasta el indígena. De mayor o menor valía, más o menos importantes, más o menos considerados, todos cabían en la calidad de persona, ¿ya? Un ser humano incompleto muchas veces debido a que no habían conocido, no conocían el lenguaje, no conocían la religión en su totalidad, pero personas. Ya pasando al nivel de los negros y esclavos, ellos eran considerados cosas, eran considerados objetos, ¿ya? En el fondo eran comprables. En América, en la América hispana, en el caso chileno, por ejemplo, la esclavitud, por ejemplo, esclavizar a un eh, criollo era muy raro. Quizá la única forma de caer en esclavitud fuera por deudas. En el fondo, que no eras capaz de pagar lo que debías pagar con tu trabajo, convirtiéndote en un esclavo prácticamente. Pero en el caso de los negros, ellos sí caían en la condición de esclavos y de cosas, porque eran comprados. De hecho, tener un esclavo era un signo de estatus social. O sea, si tenías el suficiente dinero para comprar esclavos, eres una persona con mucha riqueza. Bien. En el caso chileno, la esclavitud negra fue bastante poca, porque Chile era un país de por sí pobre, donde no habían riquezas minerales, por lo cual no encontrábamos tampoco grandes fortunas. Y además debemos sumar que había una variante prácticamente biológica, que era que la raza negra se adecua bastante mal al frío. De hecho, como ejemplo, si ustedes se dan cuenta, en verano todavía tú puedes ver o podías ver haitianos andando con chaqueta, con chamarra y con gorro, ¿ya? Y nosotros con chor y bolera. Eso se debe a que climatológicamente ellos están acostumbrados a un clima húmedo, con altas temperaturas. No están acostumbrados al clima de acá, donde en el invierno realmente hace frío, ¿ya? Y es eso lo que hizo que muy pocos subsistieran o sobrevivieran en el tiempo. Existieron, sí, pero poquísimos. A diferencia de otros sectores como el Caribe, Brasil, donde sí se masificó en forma significativa. Colombia, Ecuador, Venezuela, en países donde climas tropicales se acostumbraron de mejor forma y fueron ocupados para explotaciones como la caña de azúcar, principalmente en el Caribe, y otros productos como puede ser el café, eh, las frutas propias de acá, las especias, ¿bien? Esa es la realidad de los negros. Y eso es como más o menos cómo se estructuraba socialmente la América española y por lo tanto el Chile colonial. Bien, ¿qué características tenía esta estructura? Y esto es súper interesante y súper importante que lo entiendan. Era una estructura machista y patriciana. El hombre está por sobre la mujer, el rol del hombre es ser el proveedor, quien entrega dinero y mantiene a la familia económicamente, por lo tanto se le debe pleitesía. La mujer es la encargada de la crianza de los niños en un primer momento, en la primera infancia, de entregar los valores, de entregar el afecto también. Y es por eso que América Latina tiene una característica, que la figura materna es súper importante. De hecho, si tú observas en la América Latina en general, eh, es la madre realmente la que te cría, la que te educa, ¿ya? No es el padre se dedica a trabajar, tú le tienes respeto,
pero no te sientes muchas veces ese vínculo emocional, o no se sentía ese vínculo emocional como si se tenía con la figura materna. Bien, de hecho eso también explica otro elemento que es muy importante. A nivel de religiosidad, América Latina es un continente mariano, o sea, ¿qué quiere decir? Que tienen una especial vinculación con la figura de las vírgenes. Aquí tenemos la Virgen de la Tirana, la Virgen de Andacollo, la Virgen del Carmen. En México está la Virgencita de Guadalupe. En Argentina está la Virgen de Luján. ¿Ya? O sea, hay muchas vírgenes. América Latina tiene un montón de vírgenes que son veneradas. ¿Bien? De hecho, y también lo patricial, el hombre, la clase poderosa está compuesta por hombres, y todo esto, chiquillos, repercute hasta el día de hoy. Si tú miras la estructura social latinoamericana, no ha cambiado en gran medida. Seguimos teniendo estas características. Y eso aquí ha llevado a que se perpetúen situaciones como la violencia intrafamiliar, la violencia de todo tipo frente a la mujer, frente a los hijos, y en el fondo es un ciclo que se ha perpetuado y que recién hoy día, o sea, estamos hablando casi 400 años después, se está intentando romper, y va a ser un proceso lento. ¿Bien? Y un último elemento tiene que ver con la religiosidad. La religiosidad en América Latina es súper importante, porque fuimos colonizados por una potencia extranjera que era el paladín de la defensa del catolicismo en Europa, que era España, a punto tal de que el principal brazo armado que tenía la Iglesia Católica era España y los jesuitas, que es una orden religiosa monacal. De hecho, era tan importante que la educación en la América colonial principalmente estaba dada por instituciones religiosas, jesuitas, franciscanos, dominicos, mercedarios, órdenes monacales. Se preocupaban de la educación. Incluso también, en algunos casos, las únicas mujeres que tenían una educación formal, letrada, eran las monjas. ¿Ya? Por eso era importante en el aspecto educativo también. La religión católica establecía las normas del diario vivir y por lo tanto también establecía la moral que debíamos tener. Y eso significa el cómo vestir, el cómo actuar, la importancia que tienen los ritos religiosos en la vida diaria, el asistir a misa, prácticamente era a la salida de la misa una reunión social, los bautizos, los matrimonios, la importancia que tenía, por ejemplo, el que si en la Biblia se planteaba que la mujer debía estar sometida a la voluntad del hombre, eso se replicara en la sociedad y era un argumento para establecer relaciones de dominación entre hombre y mujer, el respeto del padre al hijo, etcétera, etcétera, etcétera. Prácticamente todas estas normas que uno hoy en día asocia a lo conservador, a lo momio, le voy a decir hasta... Para que te hagáis una idea, por ejemplo, José Antonio Cast podría ser un personaje que calza bien en esta sociedad, con sus comentarios, con la importancia que le da a los valores de la iglesia. ¿Ya? Hoy en día vivimos en un mundo secularizado completamente alejado de esto, pero eso no fue hace mucho tiempo. Si bien Chile se declara, hace menos de 100 años, Chile se declara un Estado laico, que fue en la Constitución de 1925, pero aún así la Iglesia sigue teniendo hasta el día de hoy una fuerza importante, y eso proviene de acá, del mundo colonial. De hecho, es cosa que tú veas cómo la gente mayor le sigue creyendo todo lo que dice el curita de la parroquia, aunque el curita se puede equivocar. No lo cuestiona porque es el curita. Esa lógica viene de esta época y viene de la importancia que tenía la religión. ¿Ya? Bueno, vamos a quedar hasta aquí y en el próximo video vamos a abordar la última parte que tiene que ver con los aspectos económicos y productivos, donde nos vamos a explayar un poquito más. Bien, chiquillos, cualquier duda que tengan, la red de comunicación es el correo institucional, sean constantes con su trabajo, no dejen todo a última hora, que estén muy bien, cuídense.